Em, tengamos en cuenta entonces qué hace necesario, qué se necesita para la elaboración de un caso, para que vayamos pues como acotando este proceso. Primero y fundamental, lo que ya les había comentado, la identificación de un paradigma. En el lugar que yo me sitúe como investigador es mi mirada y es mi análisis. La identificación del enfoque, si es un enfoque fenomenológico, etnográfico, hermenéutico, si es crítico. Allí voy a hacer voy a ampliar un poco la información. ¿Qué significa eso? De acuerdo a ese enfoque de investigación, pues es mi análisis de investigación, ¿sí? Generalmente en las 4 propuestas, fenomenológico, etnográfico, hermenéutico y crítico, son cualitativas. Pero entonces lo que las diferencia de todas es la profundidad y el énfasis que yo le voy a dar al caso. ¿Sí? En lo crítico vamos a trabajar la parte de transformación, ¿sí? De esa realidad, porque en lo crítico, en el enfoque crítico, las propuestas, incluso desde Habermas, Denzin, están hacia la transformación de esa realidad, de ese fenómeno que estoy estudiando. Desde lo hermenéutico es la interpretación global de todo ese proceso. Desde lo etnográfico es mirar toda esa parte contextual, adentrarnos en todo lo que corresponde, todo lo que hace parte de ese proceso interno, externo, y hacerlo como si fuera de nosotros, tener la capacidad de incluso permanecer allí, experimentar lo que la misma comunidad o el grupo o el individuo está haciendo. Y lo fenomenológico es tratar de abordar el caso para describir completamente el fenómeno, identificar todo lo que pasa allí, prácticamente sin ninguna otra pretensión, solo descripción del fenómeno. ¿Qué otro aspecto es importante determinar, identificar las estrategias de investigación? Lo que yo les decía ahorita, las fuentes, las técnicas, todo lo que va a hacer después de que usted describa y tenga su caso bien completo. La revisión de antecedentes es muy importante. ¿Por qué? Porque es la revisión de antecedentes es la que me pone el estado de la ciencia en perspectiva. ¿Qué es lo que ha dicho la ciencia en referente a ese fenómeno? ¿Quiénes más han estudiado ese fenómeno? ¿Qué han encontrado de ese fenómeno? ¿Cómo lo han abordado? ¿Cuál ha sido su camino metodológico? ¿Qué decisiones han tomado? ¿Qué resultados? Entonces, a partir de esa revisión de antecedentes, pues precisamente es que yo enmarco todo mi caso y tomo pues las decisiones frente a él. La selección y descripción profunda del caso. Como les digo, desde hace rato hago énfasis en este proceso. La rigurosidad de la investigación depende de su capacidad de profundización. No puedo tener el caso y no profundizar en él. Yo tengo que adentrarme en ese caso. No quiere decir que yo tenga que irme a vivir allá o estar ahí en esa comunidad o traerme la persona que estoy investigando para acá, para mi casa, entonces para no perderme ningún detalle. No. La profundización quiere decir que yo mire ese caso desde todas las perspectivas, ¿sí? Desde todas las dimensiones. Si es un individuo, entonces, ¿qué componente histórico tiene ese individuo? ¿Qué preparación? ¿Qué contexto? ¿Qué familia? ¿Qué acciones? ¿Qué motivaciones? Todo lo que corresponde a ese fenómeno, yo voy a estar allí buscando fuentes de información que me permita describir con mucha profundidad el caso. Yo no puedo enunciar solo un caso y decir, niños con
con síndrome de Down, o yo no puedo decir niños autistas y solamente hacer una descripción somera de esa información, ¿no? Es que todos los niños autistas hacen estas, tienen estos rasgos, ¿no? Yo tengo que adentrarme sobre ese niño autista, cómo vive, cómo ha vivido, cómo son sus padres, cómo estudia, qué lo divierte, qué lo apasiona, todo eso que hace referencia a toda esa parte interna y externa del caso. También hace parte importante la descripción del contexto, ya lo he dicho, pero es importante volver a recordar. El estudio de caso no mira aisladamente el contexto es interdependiente del caso, entonces es importante que lo tengamos en cuenta y que a través de ese contexto, pues sacamos los análisis. Es que determinado contexto, los contextos sí hacen un aporte importante a las concepciones, a las representaciones y a las acciones de los sujetos. De acuerdo a los contextos es que se enmarca muchísimas de nuestras decisiones y a través de esos contextos pues son necesarios de determinarlos, conocerlos, describirlos y no mirar el sujeto aislado, sino que pues, precisamente reconocer ese contexto y describirlo de manera profunda. También hay que tener en cuenta la triangulación, lo que yo les estaba hablando ahorita, la concordancia o diferencia, las congruencias, las disimilitudes, el cortejarse, las contradicciones. En el estudio de caso, cuando ya se va a hacer el análisis, lo que más se hace énfasis es poder hacer descubrir, entrañar esas convergencias, esas divergencias, todo esos componentes que dialogan, que chocan, para poder nosotros tomar muchas decisiones frente a ese caso. Las revisiones por colegas y por sí mismos, muy importante, esa parte dentro del estudio de caso, porque realmente en la investigación social se hace social en la medida que se interactúa con ese conocimiento. Entonces, la validez de un estudio me la da la capacidad de pasar esos filtros, los filtros por colegas, por pares, que son expertos en determinados temas y que hacen pues la diferencia frente a esos procesos, ¿sí? Porque es que realmente es importante determinar si mi caso, si está bien construido, si mi caso y las estrategias que estoy planteando son las correctas, las adecuadas, ya lo veíamos con la entrevista. Es importante determinar qué piensa la ciencia, qué piensan otros pares referente a lo que yo estoy proponiendo, antes y después, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos quedamos solo con la mirada personal, podemos cometer muchos errores, podemos omitir muchas cosas que de pronto no estamos viendo. A veces cuando uno se adentra tanto a un caso, lo conoce tanto a profundidad que se satura y ya no es capaz de incluso de ver otra perspectiva, otras cosas que se hacen visible ante otras miradas que apenas van a entrar a ese fenómeno. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esas consideraciones, esas revisiones antes de dar conclusiones definitivas en un estudio de caso. Consideraciones éticas, siempre en toda la investigación. En toda la investigación, incluso lo mencionaba en la sesión anterior, es importante tener muy en claro esas consideraciones éticas referentes a la privacidad de la persona o grupo de estudio, referente a los derechos de autor, referente a esa rigurosidad que el investigador sabe que tiene, porque es más conciencia del investigador. Generalmente a veces nosotros podemos presentar informes muy importantes y artículos y ponencias
y libros referentes a un tema. Pero esa ética del investigador es allí la que hace pues que nosotros realmente hagamos procesos rigurosos que permitan aportar a la ciencia, a la investigación. Si nosotros no hacemos procesos rigurosos, nosotros no vamos a tener un avance. Siempre vamos a trabajar sobre discursos y vamos a hacer investigaciones que son réplicas de otras investigaciones o que no hacen propuestas innovadoras para una sociedad, sino que simplemente vamos haciendo más de lo mismo y no vamos a tener de pronto ese avance, ese aporte que nosotros queremos, porque realmente lo que hace la investigación y lo que hace pues el estudio de caso es proponer aportes significativos a esos fenómenos que estamos estudiando. Y finalmente pues la redacción del informe. Los invito a los participantes de que escaneen el código de barras, con el código QR, perdón, que están en sus pantallas, para poder que respondan las preguntas que están en el PAD, de la misma metodología que se inició desde el principio. La pregunta ya está allí. Pueden ingresar al Padlet, por favor, y pueden estar respondiendo la pregunta. La pregunta es, ¿qué posibilidades y limitaciones se encuentran en el estudio de caso como metodología de investigación? Igual, finalmente vamos a hacer una respuesta y una conclusión frente a esa pregunta, pero me gustaría escuchar sus opiniones frente a eso. Y también en la otra columna encuentran la opción de encuentro 3, donde ustedes pueden hacer sus propias preguntas y yo trataré, si tengo el conocimiento y el tiempo, de responderlo.